Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios tiene un plan, por lo que existe una misión y también una meta. Pero para llegar es necesario trabajar, caminar y nunca soltar. No eres un joven como el resto. Eres alguien que aún antes de nacer tenía un plan. Entonces estamos en la tierra con un llamado, un propósito, un proyecto, un plan, pero un plan celestial. ¿Celestial? ¿Cómo podemos vivir algo celestial en este mundo mortal? Necesitamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida, renovando nuestra mente a la luz de su palabra. Es tiempo que el temor deje de ser tu impedimento. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y prometió ser nuestra fortaleza en las tribulaciones. Sigue caminando. ¿Qué te está deteniendo? No es momento de perder el tiempo. Calla el ruido que hay en tu mente por todo lo que ves en este mundo pervertido. Calla y deja que Dios te diga para qué estás aquí. Esfuérzate y sé valiente. Yo sé que puede ser complicado, pero Jesús nos dejó el camino por el cual andar. Gracia hay en abundancia y su Espíritu Santo quiere morar en ti. No hay pretexto. Marquemos la diferencia. Hay algo en el cielo para ti. Dios les bendiga en esta hora. A cada uno de ustedes queremos enviarles un saludo, un abrazo donde quiera que se encuentren. Gracias por sintonizarnos. Hoy estamos aquí con el Ministerio de Jóvenes Enciende para llevar a cabo la segunda parte de la serie Principio de Dolores. Y quiero dejar en esta hora este espacio para que cada uno de ustedes se pueda presentar ante la audiencia. Bendiga, mi nombre es Daniela y formo parte del equipo de trabajo de Jóvenes Enciende y hoy me siento muy bendecida, muy contenta de compartir este espacio con ustedes porque sé que Dios nos va a enseñar muchas cosas. Amén. Bueno, pues ¿qué tal? Mi nombre es Cintia y también juntamente con mi esposo César estamos trabajando al frente del Ministerio de Jóvenes Enciende y la verdad que me siento muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Amén, gloria a Dios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josué y es un privilegio poder estar en esta serie, en este set con mis compañeros de Jóvenes Enciende. Amén, así es. Gracias una vez más. En nuestro podcast pasado estuvimos tocando la primera parte de la serie Principio de Dolores y vimos el tema El creyente en tiempos de prueba. En esta hora quiero, antes de entrar en el tema, quiero hablar sobre nuestro texto base que vamos a estar compartiendo, que se encuentra en el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Y esta es la versión internacional, quiero leerlo, dice de esta manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Sabemos nosotros que Dios tiene un plan perfecto, un plan trazado, y quisiéramos entrar y comenzar con esta pregunta, ¿verdad? Para poder adentrarnos en el tema. ¿Qué es un plan? ¿Qué es un plan? Bueno, un plan para mí es aquella serie de pasos que se llevan a cumplir un objetivo. Un plan no es para definir lo que quiero, sino definir ese objetivo, ese propósito al cual nosotros ya hemos previsualizado en nuestra mente y nuestras ideas. Amén, hermana Dani. También podríamos considerarlo como un proyecto que surge ante una situación determinada, pero como mencionó nuestro hermano Josué, que tiene un objetivo, entonces todas mis acciones van a ir encaminadas a cumplir ese proyecto que yo he propuesto. Amén, todas nuestras acciones van encaminadas a cumplir ese propósito, ese proyecto. Y siempre hemos escuchado esto, muchachos, siempre hemos escuchado esta frase, a lo mejor en algún momento nosotros la hemos mencionado. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere alguien cuando dice, verdad, Dios tiene un plan? ¿A qué nos referimos? Dios tiene un plan. Pues que Dios tiene una intención, ¿verdad? Dios ha trazado un proyecto para nosotros como seres humanos y pues nos podemos dar cuenta a través de esto que Dios tiene todo bajo control.
¿verdad? Que todo está bajo la mano de Dios y que no hay nada, ¿verdad?, que se escape de su control, sino que todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede está, ¿verdad?, bajo su cuidado. Amén, está bajo su cuidado. Y por ser un plan de Dios, hermana Dani, pues es algo que viene de arriba. ¿Qué más puedes aportarnos en cuanto al plan de Dios? Sí, que como hemos visto, es el plan de Él, o sea, no nosotros. Nosotros formamos parte de ese plan. Entonces, durante en nuestros actos van a ir encaminados a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, no la nuestra. Entonces, venga lo que venga, soportemos porque sabemos que tendremos una buena recompensa en Él. Amén, así es, dice su palabra, ¿verdad? Pensamientos de bien, no de calamidad, y ese es el plan que Él tiene. Entonces, si todo esto, ¿verdad? Dios tiene un plan, pudiéramos decir, hermano Josué, pudiéramos decir entonces que esta pandemia que se ha estado viendo todo este tiempo, ¿está dentro del plan de Dios? Absolutamente, yo creo que el Señor tiene todas las cosas en control. De hecho, podemos ver en Mateo 24:7, donde nos describe el Señor que iba a haber se iban a levantar las naciones contra las naciones, se iban a levantar guerras, se iban a levantar hambres, pestes, se iba a haber terremotos. Y esto fue escrito hace mucho tiempo, pero es algo en la actualidad, algo que está pasando. Y es solamente eso de que Dios está ejecutando su plan. Dios está llevando a cabo el plan que ya ha trazado. Dios está llevando a cabo su propósito, hermana Dani. Entonces, en los tiempos finales habla de pestes. Sí, el término peste hace referencia a una enfermedad que es muy contagiosa, pero peligrosa también y que puede causar un alto índice de mortalidad. Entonces podemos catalogar al coronavirus como una peste que está presente en nuestra ciudad, pero no solamente en nuestra ciudad, sino que se ha convertido en una pandemia, es decir, se ha esparcido por todo el mundo. Lo que podemos ver que toda la humanidad formamos parte de un propósito, porque este principio de dolores es para todos. Así es para todos porque se ha expandido esta peste, ¿verdad?, a todas las naciones prácticamente. Entonces, hablando de que Dios tiene un plan y que estas circunstancias en las que estamos, ¿verdad?, tal vez para muchos de nosotros pudiéramos a lo mejor, aún hablábamos en el programa anterior, ¿verdad?, la respuesta que nosotros tenemos como iglesia ante una situación como esta. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos de cosas, ¿verdad?, cuando suceden de este tipo, cosas que suceden de esta manera? ¿Por qué no comprendemos lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que porque no entendemos el plan de Dios, ¿verdad? Si podemos asemejar esta pandemia o esto que estamos viviendo en los últimos tiempos con una mujer embarazada, ¿verdad? ¿Qué sucede con una mujer embarazada? Al inicio, ¿verdad?, pues es algo bueno, pero al final se acerca un tiempo de dolor, de contracciones, ¿verdad? Y eso significa que el bebé viene en camino, ¿verdad? Que va a suceder algo maravilloso, algo que la mujer ha estado esperando por 9 meses, ¿verdad? Asimismo, el creyente debemos de creer, ¿verdad?, que lo que estamos viviendo, como decíamos, es el principio de dolores, ¿verdad? Es lo que va a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 28, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Entonces quiere decir que estas son señales de que nuestra redención está cerca. Amén, es que se acerca algo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que estos principios de dolores son una señal, por tanto son parte del plan. Así como mencionabas esta buena ilustración sobre una mujer embarazada, ¿verdad?, que ya al final está teniendo estas señales, es porque algo se acerca. Entonces se acerca esa redención para nuestras vidas de parte del Señor. Así es de que entonces deberíamos nosotros de qué manera reaccionar, porque reaccionamos mal porque no conocemos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer, Dani? Pues lo contrario de quejarnos, de desconfiar, el confiar. Acabamos de leer en el versículo de Jeremías 29:11 que Jesús tiene planes de bien, pero muchas veces nuestra vida ha sufrido tanto o hemos pasado muchas situaciones incómodas que nos convertimos jueces de lo que nos pasa. Podemos catalogar algo como malo cuando nos trae desánimo o nos trae tristeza, y lo contrario, catalogamos algo bueno cuando sentimos placer o satisfacción al realizarlo, cuando no es así, porque nuestra visión es limitada. Y Dios, en su visión que va más allá de nuestros pensamientos, que su voluntad es perfecta y agradable, dice su palabra, actúa y permite cosas en nuestra vida para poder cumplir el propósito y el plan al que fuimos llamados. Amén, así es, y me interesa mucho esta parte que dijiste, ¿verdad? Tenemos una visión limitada, tenemos
una visión corta posiblemente porque no entendemos este plan. Entonces el proceso en el que va el plan de Dios llega el momento del dolor. No lo entendemos porque no lo conocemos y eso nos provoca que tal vez nosotros reaccionemos de la manera incorrecta. Pero como dices tú, hay que confiar en ese plan. Entonces pensamos que todo es malo y no es así, solo es parte de un proceso. ¿Es así, Cintia? Amén, así es. Pues Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esta palabra respalda lo que dice Dani, ¿verdad? Que Dios tiene planes de bien para nosotros, que todo lo que Dios ha trazado es de bienestar para nosotros y que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. ¿Y cómo podemos pensar que nos puede ayudar para bien alguna situación adversa que nos suceda en nuestra vida? Pues yo creo que pudiendo ser de inspiración y de bendición para otras personas que atraviesen por la misma circunstancia que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podremos tener nosotros la habilidad o la bendición de apoyar a alguien que pase por algo que nosotros pasamos si nosotros no atravesamos por pruebas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. Entonces, como esos diamantes, tenemos que llegar a esa perfección. Amén. ¿Algo más que quieres aportar? Quisiera aportar un ejemplo en la palabra de Dios que viene. Había un hombre que se llamaba Job. Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y dice la palabra que era perfecto. Y en la Biblia creo que no hay ningún otro hombre con esa descripción. Y podemos hacer esta pregunta, ¿cómo a un hombre perfecto, cómo a un hombre temeroso de Dios le sucedió que se le quitó su familia, le cayó una peste? Pero Job entendía el plan de Dios y eso es lo que nos hace falta a nosotros como creyentes, entender el plan de Dios, porque Job decía, ¿recibiremos solamente lo bueno de Dios o también lo malo? Y otra cosa que decía, ¿nos vamos a quejar? ¿Cómo nos vamos a quejar con Dios? Y él dijo, estando en la prueba, estando en la enfermedad, estando en la lucha, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces eso es lo que nos hace falta a nosotros como creyentes, glorificar a Dios en las pruebas, glorificar a Dios aún en los planes que no podamos entender. Amén. Y qué ejemplo tan más claro, ¿verdad? Que podemos nosotros aprender en nuestros días, que pudiéramos adoptar la actitud de Job para poder atravesar por el medio de todo esto con un espíritu, ¿verdad? Dándole a entender al Señor que confiamos en tu plan, no importa lo que esté pasando. Dani, hay algo, aquí una pregunta, quiero hacértela directo, ¿verdad? ¿Cómo puede un creyente conocer más sobre los planes de Dios? ¿Cómo podemos? Pues sabemos que Dios no solamente nos dice que qué es lo que Él quiere, sino el cómo hacerlo. Entonces eso nos lo dejó por medio de la bendición que tenemos al tener la palabra de Dios. Entonces es escudriñándola, es encargándonos de conocer a ese Dios amoroso y misericordioso que tiene un plan perfecto a través de la lectura, a través de las disciplinas espirituales tan importantes para mantener nuestra fe en pie, para mantenernos fuertes en medio de la tempestad. Amén. Entonces quiere decir que nuestra falta de conocimiento posiblemente nos está provocando a lo mejor que lejos de aceptar y confiar en el plan, estemos actuando de una manera diferente. Y como decía nuestro hermano Josué, el ejemplo de Job, ¿verdad? Hombre perfecto, recto, pero atravesó por una situación difícil. Entonces, el tener la palabra nos trae una bendición, el conocer de ella. Pero ¿qué consecuencias hay, Cintia, cuando no se conoce de este plan? Sí, pues la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y nos dice que en una parte de la escritura que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, si vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos la palabra, ¿verdad? Que como jóvenes nos alimentemos de la palabra para que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Algo más, Josué, que quieres aportar a esta pregunta? Sí, Dios nos ha dejado un instructivo, Dios nos ha dejado un manual, Dios no nos ha dejado a la deriva, al ahí se va, sino que Dios ha dado su palabra. Dios nos ha enseñado a través de ella cómo vivir. De hecho, hoy quiero darles un pequeño ejemplo. Y estaba con mi sobrino
y compró unos chicles y en esos chicles le dieron un juguetito, algo de Lego, y esas figuritas se arman. Entonces yo lo que hice con el instructivo fue, yo sé armarlo, yo sé hacerlo. Y lo que hice fue pegarle las cosas mal, le perdí unas piezas y la consecuencia de eso fue que mi sobrino lloró. Entonces, qué importante es conocer el manual, a dónde estamos llevando nuestro hogar, a dónde estamos llevando a nuestros jóvenes, a dónde me estoy dirigiendo yo como joven. Salomón en Eclesiastés dice que podemos hacer todas las cosas que queramos, pero que al final el Señor nos va a juzgar. Amén. Y qué interesante esta parte, ¿verdad? Sobre el instructivo, que es de grande importancia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Y hacia dónde vamos, pues tenemos que prestar atención a estas señales. Hace rato nuestra hermana Cintia decía sobre una mujer en su embarazo. Hacia el final, al sentir ese dolor le dice, vas hacia la sala, a donde va a recibir ahí, ¿verdad? Un doctor, tu bebé, vas hacia esa bendición. Como iglesia, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues creo que tenemos muy en claro que nuestra meta es el cielo, ¿verdad? Entonces todas nuestras acciones, todo lo que Dios permite en nuestra vida es dirigido hacia un día poder estar cara a cara con nuestro Creador. Amén. Entonces, pudiéramos ahora colocar ya estos principios de dolores dentro del plan, el proceso de Dios, y tal vez cambie ya nuestra manera de verlo. Ya no lo vemos como algo malo, sino que ahora no negamos que duele, ¿verdad? El escuchar las noticias de personas que han perdido la vida, de familiares, personas que han perdido sus trabajos y instituciones que han cerrado, bueno, todo este tipo, pero ahora, ese tipo de cosas, pero ahora vemos que esto está dentro de unos planes mucho más allá de los planes de un hombre. Son los planes de Dios, como decías, Dani. Entonces, ¿crees, Cintia, que como jóvenes hace falta la práctica de las disciplinas espirituales? Definitivamente creo que es algo, ¿verdad?, que como jóvenes nos hace falta cultivar, el disciplinarnos en leer la palabra de Dios, en orar, ¿verdad?, en consagrarnos a Dios, en buscar la presencia de Dios y sobre todo su dirección, ¿verdad?, porque como jóvenes estamos acostumbrados a guiarnos por lo que nos va sucediendo, ¿verdad?, haciendo conforme lo que va pasando, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que si nosotros nos dejamos, ¿verdad?, enseñar el camino que Dios quiere mostrarnos, no vamos a tropezar, no nos vamos a equivocar, sino que vamos a ir de bendición en bendición y de gloria en gloria. Amén. También es importante pues entender el contexto, que estamos como jóvenes en una generación en la que busca obtener las cosas que quiere, pero sin hacer un mínimo esfuerzo por eso. Y si algo nos cuesta, preferimos abandonarlo. Pero las cosas y el camino de Dios es completamente diferente. Entonces Dios quiere usarnos y nosotros queremos ser usados por Dios, pero no queremos consagrar nuestra vida por medio de las disciplinas espirituales, pero volvemos a lo mismo porque no lo conocemos, porque si conociéramos a Dios nos deleitaríamos orando, nos deleitaríamos ayunando y que nuestro corazón cada día fuera más como el de Él. Amén, así es. Y bueno, como padre, ¿verdad? Quisiera aportar esto, ¿verdad? Tengo yo a 2 jóvenes de los cuales pues estamos agradecidos con el Señor de que Él nos los ha dado como una grande bendición, pero muchas veces los padres queremos imponer las disciplinas espirituales. ¿Qué pudiéramos decir a esto, Cintia, que trabajan directamente con jóvenes? Sí, pues yo creo que sobre todo como padres se necesita trabajar en la prudencia, ¿verdad? En el poder acercarse como padres y no querer imponer algo, ¿verdad? O no querer forzar a hacer algo cuando ellos no ven el ejemplo en casa, ¿verdad? Muchas veces como padres se les hostiga a los jóvenes, ¿verdad? Busca, ora, ya leíste, ya oraste, ya dejes el celular, ya tienes tanto tiempo en el celular, pero ellos, ¿verdad? También ven a los padres que están durante todo el día en el celular y dicen, bueno, tú me estás diciendo, me estás juzgando y tú no lo haces, ¿verdad? Pero como padres creo que es importante el poder trabajar con ellos de una manera sabia, ¿verdad? El poder motivarlos a que ellos busquen de la palabra, el poder hacer un altar familiar, el poder, ¿verdad?, hacer ahí en su casa una reunión familiar en la que ellos puedan expresar sus necesidades, en la que ellos puedan, ¿verdad?, también adorar a su manera, ¿verdad? Y el poder hacer algo especial ahí para Dios. Amén. Entonces, lejos de imponer, vuelve otra vez a mi mente
la aportación de Chico, ¿verdad? Que dice el instructivo. Si nuestros hijos no nos ven a nosotros con el instructivo, con el manual, pues por ende ellos van a seguir ese ejemplo. Entonces, creo que es tan cierto lo que tú dices, ¿verdad? Que podamos en casa hacer esa reunión familiar, que este dolor nos debe de empujar hacia algo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues con este dolor vamos hacia una preparación, vamos hacia una unidad familiar, vamos hacia un lugar donde todos queremos entrar, pero que sí se necesita estas disciplinas espirituales. No imponerlas, pero sí enseñarlas. ¿Qué más pudieras aportar sobre esto, Dani? Pues sí, para nosotros como jóvenes es importante el sentir el respaldo. Sabemos que hay momentos en los que nos sentimos débiles y somos una parte de la sociedad muy vulnerable. Entonces, al ver un ejemplo de nuestros padres, nosotros sentimos esa fortaleza, y cuando tenemos, o más bien no tenemos fuerzas, es ahí cuando nuestros padres salen y nos respaldan, y juntos como familia caminamos hacia el mismo objetivo. Amén. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un objetivo, ¿verdad? Todo padre quiere que su hijo también entre al cielo, todo hijo quiere que su padre entre al cielo, y para ello pues es importante ese manual, prestar atención a esos principios de dolores. ¿Qué son las cosas que estorban, chico? ¿Qué son las cosas que estorban a los jóvenes para llevar a cabo estas disciplinas espirituales? Muchas veces el primer estorbo somos el ejemplo del hogar. El primer estorbo porque el joven busca a quién ver. El joven busca un ejemplo, y si no lo ve en casa, va a buscarlo en otro lado, ténganlo por seguro. El joven busca, podemos ver las disciplinas, son una forma de vida, es un estilo de vida, por eso vemos a atletas llevando una forma de vida, una forma de alimentarse. Y si queremos que nuestros jóvenes se alimenten de la palabra, el padre de familia es el primero que debe de alimentarse de la palabra. Y otro estorbo es que nos distraemos demasiado, somos atacados, bombardeados por redes sociales. En el camino podemos ver a algunas mujeres desnudas en los camiones aquí en Colima, o cualquier tipo de esa cosa. Entonces la mente del joven se empieza a llenar de todo lo que ve en el camino, y si no hay una búsqueda, no hay alimento de la palabra, el joven va a flaquear. Amén, va a flaquear. Dani. Me llama mucho la atención lo que dijo acerca de las redes sociales, que es un arma de doble filo, porque al haber el desinterés por las cosas de Dios, nuestra mente es atraída por eso y encontramos información mala y malas noticias. Entonces, cuando menos acordamos, nuestra fe y nuestros cimientos están desbaratados, y lo que produce en el joven es que hay mucha debilidad, y en los momentos de aflicción o en momentos complicados, en el principio de dolores como estamos viendo ahorita, hay mucho desánimo, y muchos jóvenes, en vez de perseverar, deciden dejar lo que Dios ya ha hecho con ellos. Así es, y sabes que a esto que estamos hablando ahorita me viene también a la mente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros ciertamente en casa somos parte de ese tropiezo, de ese estorbo para el crecimiento de los jóvenes? Y que mencionas que a veces tenemos una visión limitada, una mentalidad débil por la falta de este conocimiento. ¿Qué beneficios hay cuando hay ese conocimiento? ¿Qué beneficios hay? Pues que tomamos buenas decisiones, ¿verdad? Sobre todo que tomamos buenas decisiones, porque todo lo que se nos dice o todo lo que está escrito en la palabra de Dios no tiene margen de error, ¿verdad? Todo es confiable 100%, entonces cuando nos dejamos guiar por los principios y preceptos que Dios estableció, no tenemos de qué preocuparnos. Amén. Y me recuerda mucho a Pablo, ¿verdad? Yo creo que Pablo era una persona que sabía hacia dónde iba y conocía la voluntad de Dios. Y dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, qué padre sería que la juventud tuviera la mente de Pablo, y que supiéramos que venga lo que venga, no se va a comparar a la gloria de un día poder estar en el cielo morando con nuestro Señor Jesús. Amén, esta leve tribulación, ¿verdad? Y qué bendición que alguien pueda hablar así, porque entiende los propósitos, los planes. Entonces es una grande bendición el que podamos adoptar esta forma de vida. Me pareció interesante esto, ¿verdad? La forma de vida. Creo que la forma de vida que a veces nosotros llevamos en casa no nos ayuda para atravesar en tribulaciones. Hablábamos hace unos días con algunos jóvenes y mencionábamos esto, que muchas veces
nosotros cuando traemos a nuestros jóvenes a uno de los servicios juveniles, esperamos como padres muchas veces que en una hora el joven se ha transformado. ¿Qué pudieras aportar sobre esto, Cintia? Sí, yo creo que hemos experimentado mucho sobre eso, ¿verdad? En este tiempo que tenemos trabajando con los jóvenes, algunos padres se nos acercan y nos dicen, hermano, o hermana, mi hijo anda rebelde, mi hijo está así, ¿verdad? Mi hijo no quiere venir a la iglesia, no quiere buscar de Dios, ahí se lo encargo, ¿verdad? Y es como cedernos la responsabilidad a nosotros como líderes de jóvenes y pues es imposible, ¿verdad? Que en una hora durante toda la semana nosotros podamos hacer un trabajo como el que un padre puede hacer en casa, ¿verdad? Un padre puede hacer diferentes cosas con sus hijos, ¿verdad? Puede acercarse con ellos, puede ganarse su confianza, tiene más áreas de oportunidad porque convive con ellos, ¿verdad? Porque los conoce a la perfección. Entonces, si los padres, ¿verdad? Entendieran el rol tan importante que juegan ellos en la vida de los jóvenes, yo creo que muchos jóvenes estuvieran animados, motivados, buscando de Dios, pero yo creo que también como jóvenes se necesita ese tiempo de calidad, ¿verdad? Muchas veces solamente se inculca el busca a Dios, ve a la iglesia, sirve a Dios, pero no hay un tiempo de calidad. No hay un acercamiento con ellos, ellos no pueden sentir la confianza, ¿verdad?, que como jóvenes necesitan para platicar ciertas situaciones que ellos pasan. Entonces, mi consejo para los padres sería que ellos pudieran acercarse más a ellos con humildad, con amor, ¿verdad?, pero sobre todo con la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Amén. Creo que esto como padres el Señor nos ha colocado, ¿verdad?, dentro del instructivo como parte de esa herramienta para guiar a nuestros jóvenes. Entonces, qué bueno que puedas decir esto. Esto es algo que quiero preguntar aparte de lo que hemos planeado, pero me ha gustado mucho la manera en la que a veces como ministerio de jóvenes han llamado a juntas a los padres. ¿Qué es lo que hablan en esas juntas o qué es lo que ustedes comparten con los padres? Sí, pues temas como el que he estado hablando en este día, ¿verdad? Normalmente tratamos de tener juntas de padres de familia cada 4 meses en nuestra congregación para poder ver el desarrollo de los jóvenes. Nosotros como líderes, ¿verdad? Pues estamos al pendiente de ellos, vemos quizá más lo que ellos publican en redes sociales, cómo se comportan a nivel jóvenes, y pues nosotros tenemos como esas herramientas y queremos nada más apoyar a los padres, ¿verdad? Lo único que queremos es ser de bendición para ellos, el poder darles esas herramientas que nosotros hemos adquirido para que ellos puedan acercarse a ellos, y es todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ser como un puente, como un canal entre el joven y el papá. Amén. Hermana Dani. Sí, me llama mucho la atención como pues líder, como a Cintia como líder hace referencia a que deben de estar preparados también los padres, y creo que en estos tiempos recordamos que la iglesia somos todos, entonces que necesitamos unir nuestras fuerzas, nosotros como equipo de trabajo, ellos como líderes, pero también los padres de familia en casa, para juntos poder guiar a la juventud en ese proyecto eterno que Dios pues nos ha permitido en su eterna misericordia formar parte. Amén. Estar juntos, ¿verdad? Estar unidos en estos tiempos, o sea, juntos somos ese cuerpo y debemos de estarnos motivando. Entonces, volviendo, ¿verdad?, a este tema, ¿verdad?, que Dios siempre ha tenido un plan, Dios siempre ha tenido todo bajo control, y siendo su plan divino, estando sus planes por encima de los de nosotros. Chico, en esta hora, ¿verdad?, quisiera que nos compartieras así brevemente esta conexión que hay de estos dolores que estamos experimentando con el plan de Dios. La juventud, ¿hacia dónde tú crees que Dios la está dirigiendo? ¿Hacia dónde? A la juventud. Pues primeramente me gustaría llevarlos a una ilustración que yo tengo en mi mente. No es una visión ni que Dios me reveló, es una ilustración que yo tengo ahí. Yo puedo ver cómo esta pandemia ha sido un filtro, cómo Dios está pasando a la iglesia por ese filtro, y puedo ver al Señor caminar en medio de muchos árboles, y esos árboles en mi ilustración representan las iglesias de Colima, la iglesia global, y yo veo cómo Dios mueve, sacude esos árboles, porque en esos árboles hay fruto, y es ahí donde Dios separa lo maduro y
y lo inmaduro. Es ahí donde Dios nos está diciendo: a ti te falta, a la juventud le falta. Yo, sacando cuentas, se podría decir, la juventud es la que más viene a la iglesia. Tienen miércoles, tienen viernes, los adultos no vienen los viernes. Tienen sábados, grupos familiares, y los domingos. Entonces, ¿por qué vemos jóvenes más apagados? ¿Por qué vemos jóvenes que no quieren de las cosas de Dios? Esto el Señor está puliendo, nos está puliendo como hogar para poder pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos. Nos está puliendo como hombre de la casa, nos está puliendo como hijos también. Yo creo que Dios nos está encarrilando de nuevo, volviendo al fruto, volviendo a la vid verdadera. Yo siento que es eso. Amén. Y qué interesante esa ilustración. Creo que definitivamente el Señor lo que está haciendo es que podamos prestar atención. Así como esta mujer embarazada, ¿verdad? Viene el dolor y tiene que dejar lo que está haciendo para prestar atención a lo que ya se está acercando. Así como dices tú, ¿verdad? Si el Señor está sacudiendo, entonces queremos aprovechar que esta cápsula sea, no estamos aquí para señalar ni mucho menos, pero estamos aquí para aprender todos, porque todos estamos en esta situación, y que la información o lo que hablemos aquí humildemente pues pueda servir para que todos enfoquemos nuestra mirada hacia el entendimiento de los planes de Dios. Entonces, estamos casi ya por terminar, ¿verdad? Pero hay un ejemplo, me gustaría que tocáramos solamente un ejemplo rápidamente de un joven que está en la palabra del Señor, que es José. Y José fue pasado por tantas tribulaciones, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quisiera elaborar sobre ese ejemplo de José en cuanto a los planes que Dios tenía y que él no los entendía? Pues yo creo, ¿verdad? O más bien, José es uno de mis personajes favoritos de la palabra, ¿verdad? Porque nos muestra, como usted dice, por cuántas tribulaciones, por cuántas situaciones difíciles tuvo que pasar para poder llegar a cumplir el plan tan grande, tan maravilloso que Dios tenía para él, pero no solamente para él, sino para todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos que de esa situación que él vivió, de ese encarcelamiento injusto, de esa vez que sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? De todas las cosas que él aconteció, Dios fue puliendo, como decía hace rato, un diamante, ¿verdad? Que al final brilló y que fue de impacto no solamente para Egipto, sino para todas las naciones de la tierra. Entonces creo que es muy, muy importante el poder conocer y el poder soportar también la prueba y la tribulación, porque sabemos que algo viene de bendición. Amén. Amén. A mí me gusta mucho de la historia de José la parte en la que es rechazado por todos sus hermanos y es vendido. Y muchos de los jóvenes pueden presentarse delante del grupo de jóvenes con muchos problemas y sentirse menos, sentirse abandonados y que son una miseria, porque yo también lo he sentido, no he sufrido rechazo de esa manera, pero sí que sé que sí hay jóvenes que lo hacen, pero como José sabía su plan, José sabía al Dios en el que él creía y sabía que todo eso iba a traer consecuencias buenas para su vida, entonces se mantuvo firme. Vemos el ejemplo de un joven con un corazón limpio, con un corazón que buscaba el entendimiento y la sabiduría de parte de Dios, porque su obediencia trajo la bendición de que un día después su familia tuvo que ir a buscarlo para pedirle alimento. Entonces, que Dios nos va a llevar siempre a lugares que no imaginamos para poder ser de bendición de donde salimos. Amén, así es de que entonces la paciencia, ¿verdad? Le trajo un fruto, esa esperanza que él, ¿verdad? Tenía, al final se cumplió algo grande, le fue puesto un anillo, ¿verdad? Y ser el segundo de Faraón y ahora poder ser de grande bendición. Yo creo que así a nosotros como iglesia pues nos espera, no un anillo, pero nos espera, ¿verdad? El que vayamos a poder ver al Señor cara a cara. Esa va a ser nuestra recompensa por haber tenido paciencia en medio de la tribulación. Y bueno, quisiera ya para terminar, ¿verdad? Que ustedes pudieran darle un consejo a los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando, tanto a los que conocen del Señor, a los creyentes, como a los no creyentes. Dani. Sí, bueno, joven, tú que nos estás viendo, te has dado cuenta que hemos hablado de un Dios que tiene planes perfectos y maravillosos para nuestra vida.
Entonces, Dios, antes de que tú nacieras, Él quería y quiere que formes parte de ese plan. Entonces, si tú no conoces a Cristo, te invito a que lo aceptes y te des cuenta de lo maravilloso que es vivir en este mundo que se mueve, en este mundo que se tambalea, pero con una visión y una esperanza de que un día vamos a estar en lo eterno, en algo que ya no será, ya no podrá moverse, porque Dios permanece para siempre. Y si tú estás pasando por momentos complicados, estás sufriendo muchas tribulaciones en tu vida o te ves afectado por todo esto que pasa, te invito a que te mantengas firme, que sigas cosechando el don, el propósito de Dios para tu vida, y sé que tu recompensa está cerca. Amén, hermana Cintia. También, pues de igual manera yo también nada más motivar a los jóvenes, ¿verdad? A que puedan adentrarse un poco más y poder disciplinarse, ¿verdad? En las disciplinas espirituales, vaya, ¿verdad? Que hemos estado hablando, el poder conocer la palabra de Dios es crucial como jóvenes, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento, el poder conocer la palabra nos libra de muchas y muchas equivocaciones. Entonces, ese sería mi consejo para los jóvenes, conocer a Dios, conocer el plan de Dios a través de su palabra. Amén, hermano Josué. Amén. Bueno, jóvenes, yo me quiero dirigir específicamente a los jóvenes que no conocen de la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros alguna vez nos llegamos a sentir menos. Tal vez algunos en su momento se les quiso abortar. Tal vez algunos en su momento sus padres los abandonaron. Pero si Dios ha permitido, yo quiero que entiendas y aprendas esto, si Dios te ha permitido vivir hasta este día, es porque tiene un plan para tu vida, es porque tiene un propósito, y los propósitos de Dios son perfectos. Y tú, si tú quieres ser parte de este propósito, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Amén. Me parece tan acertado cada consejo, ¿verdad? Y más cuando un joven aconseja a otro, y que ese consejo es que se acerque a la palabra, que pueda seguir adelante si es que ya es un creyente. Y en lo personal, algo con lo que yo me voy en este día, con esta cápsula que estamos aquí llevando a cabo, es el confiar en los planes de Dios. A veces mi mente, ¿verdad?, dice una cosa, pero la mente de Dios está por encima de la mía, y creo que es un refugio para cada uno de nosotros el poder confiar en los planes de Dios. Y bueno, quiero agradecerles, ¿verdad?, en este día a cada uno de ustedes, al Ministerio de Jóvenes Enciende. Es un privilegio que hayan estado aquí con nosotros. Cintia, si alguien quiere conectarse con el grupo, ¿verdad?, de Enciende, ¿pudieras darnos información? Sí, claro, pues si tú te encuentras aquí en la ciudad de Colima, ¿verdad? En el estado de Colima, pudieras acercarte con nosotros. Tenemos servicios todos los viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? Y eres totalmente bienvenido. Ven, ¿verdad? Vas a recibir una palabra de bendición, vamos a tener algo especial para ti, así es de que no te quedes en tu casa. Y bueno, también tenemos redes sociales, tenemos el Facebook como Jóvenes Enciende, de igual manera el Instagram, ¿verdad? Ahí subimos información, subimos actividades, subimos retos, ¿verdad? En esta cuarentena hemos estado teniendo algunos retos y creo que ha sido de bendición, así es de que pues pueden seguirnos ahí. Amén, gloria a Dios. Y bueno, Dani, aquí en Colima pues hay algo muy típico, ¿verdad?, de la ciudad, la comida. ¿Qué es una de las comidas más típicas y que la gente más busca aquí en Colima? Yo creo que los tacos, ¿verdad? Definitivamente hay mucha variedad de tacos, entonces es una de las comidas más típicas y más deliciosas que puedes encontrar aquí. ¿Y cuáles son tus preferidos? Nada más no digas los tacos de pastor. Los de adobada, podría considerarlos. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues una vez más, gracias a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos han escuchado en esta hora. Agradecemos al Señor por este tiempo. Esperamos que esta información, esta cápsula haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Un abrazo, y como decimos aquí en la iglesia, juntos somos Templo Betania. Que Dios les bendiga, hermanos.